El aislamiento no es simplemente la ausencia de compañía, es una entidad viva, una presión atmosférica que comienza en los tímpanos y se filtra lentamente hacia el núcleo de la cordura. Elías sabía esto cuando aceptó el puesto en el faro de St. Jude, un monolito de granito negro incrustado en un peñón de roca volcánica, a 20 millas de la costa más cercana. Era un lugar donde el Atlántico no simplemente tocaba la tierra, sino que la agredía con una violencia milenaria. El contrato era por 6 meses. 6 meses para escapar del ruido de la ciudad y de los recuerdos de un accidente de coche que había dejado su vida fracturada. Buscaba el silencio. Lo que encontró fue un estruendo perpetuo. Durante las primeras semanas, la rutina fue su ancla. El ascenso diario de los 184 escalones de hierro en espiral hasta la linterna, el pulido meticuloso de los inmensos lentes de Fresnel que refractaban la luz en una Salvador, el engrase de los mecanismos de relojería que hacían girar la óptica. El faro era una máquina que respiraba aceite y salitre, y él era su enfermero. El olor fue lo primero que rompió su frágil equilibrio. Comenzó en la tercera semana. No era el olor habitual del mar, esa mezcla vigorizante de yodo y algas frescas. Esto era diferente. Era un hedor dulzón y denso, como el de los mariscos dejados al sol demasiado tiempo, mezclado con algo metálico, como cobre oxidado o sangre vieja. Al principio, Elías pensó que alguna gaviota había quedado atrapada en los conductos de ventilación y había muerto allí. Pasó 2 días registrando cada rincón de la torre, con una linterna en la mano, el haz de luz cortando las sombras danzantes que proyectaba la escalera de caracol. No encontró nada. Pero el olor persistía, impregnando las paredes curvas de piedra fría. Parecía exudar de la propia mampostería, una sudoración maligna que se hacía más intensa durante la marea baja, cuando el arrecife alrededor del faro quedaba expuesto como una dentadura cariada. Luego vinieron los sonidos. El faro siempre cantaba, el viento aullaba a través de la galería exterior, las olas golpeaban la base con la fuerza de martillos hidráulicos, el metal gemía por la contracción térmica. Pero Elías empezó a distinguir una nueva frecuencia debajo de la cacofonía natural. Era un sonido húmedo, rítmico. Un chapoteo arrastre, chapoteo arrastre. Sonaba como si alguien con botas de goma empapadas estuviera subiendo pesadamente los primeros tramos de la escalera, muy abajo, cerca del almacén de provisiones. Cada vez que bajaba a investigar, el sonido cesaba, dejando solo el eco de su propia respiración acelerada y el latido sordo del océano afuera. Elías trató de racionalizarlo, fatiga acústica, la presión del aislamiento jugando malas pasadas. Comenzó a hablar solo en voz alta mientras trabajaba, narrando sus acciones para llenar el vacío con una voz humana, aunque fuera la suya propia, cada vez más ronca y paranoica. En el segundo mes, encontró el diario del guardián anterior, Thomas O'Brad. Estaba escondido detrás de unos barriles de queroseno vacíos en el sótano. Las entradas iniciales eran mundanas, registros meteorológicos y notas sobre el mantenimiento. Pero hacia el final, la caligrafía de Albrecht se volvía errática, las letras clavadas en el papel con tanta fuerza que lo rasgaban. Día 145, ya no es el viento. Me llaman por mi nombre. Sus voces suenan como agua gorgoteando en una garganta ahogada. Día 152, las manchas húmedas en la escalera del nivel 4 tienen forma de manos. Manos demasiado largas. Las limpio con lejía, pero vuelven en 1 hora. El olor es insoportable. Día 158, entiendo ahora el propósito de la luz. No es para advertir a los barcos que se alejen. Es para mantener a raya lo que intenta subir desde el abismo. Anoche la luz parpadeó y oí el golpe en la puerta de hierro de la base. No era el mar. La última entrada era solo una mancha de tinta y una frase repetida una y otra vez hasta llenar la página, el mar. Reclama lo que el mar engendra. Elías cerró el diario con manos temblorosas. El frío de la torre pareció intensificarse, calándole los huesos a pesar de su grueso jersey de lana. Esa noche, la tormenta del siglo comenzó a gestarse en el horizonte. El cielo se volvió del color de un hematoma lívido. El viento aumentó hasta convertirse en un alarido constante que hacía vibrar los propios cimientos del faro.
Las olas, montañas de agua negra coronadas de espuma tóxica, se estrellaban contra la torre, alcanzando alturas imposibles, haciendo temblar la estructura de piedra como si fuera un junco. Elías se refugió en la sala de guardia, justo debajo de la linterna. El olor a podredumbre era ahora tan denso que podía saborearlo en la parte posterior de su garganta, una pasta nauseabunda. El sonido de chapoteo arrastre ya no era sutil, era claro, y estaba subiendo. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 5. Elías se agarró a la mesa atornillada al suelo, con los ojos fijos en la puerta de hierro que conducía a la escalera de caracol. El corazón le martilleaba contra las costillas. Sabía, con la certeza irracional de la pesadilla, que lo que estaba subiendo no era humano. Que Thomas Albright no había sido evacuado por razones médicas como decía el informe oficial. Entonces, la luz principal se apagó. El mecanismo de relojería se detuvo con un chirrido metálico. La oscuridad cayó sobre el faro como un sudario, rota solo por los relámpagos intermitentes que iluminaban la furia del océano exterior. El silencio dentro de la torre, tras el cese del mecanismo, fue ensordecedor. En ese vacío auditivo, el sonido de los pasos húmedos se detuvo justo al otro lado de la puerta de la sala de guardia. Elías contuvo la respiración. Podía oír una respiración al otro lado. No era aire entrando y saliendo de pulmones. Era el sonido de las mareas, de crustáceos moviéndose en el fango, de agua salada siendo filtrada a través de branquias antiguas. El pomo de la puerta de hierro comenzó a girar lentamente. El metal chilló en protesta. Elías vio cómo la manija se movía, impulsada por una fuerza exterior. Un líquido oscuro y viscoso comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, manchando el suelo de piedra. El olor a abismo marino, a descomposición de eras olvidadas, llenó la pequeña habitación hasta hacerla irrespirable. El primer golpe contra la puerta sonó como una detonación. El hierro se abombó hacia adentro. No era un golpe seco, sino un impacto pesado y mojado, como si una ballena muerta hubiera sido arrojada contra la entrada. Elías retrocedió hasta quedar contra la pared opuesta, con la mirada desencajada. Otro golpe. Las bisagras gritaron. A través de la rendija que se abría en el marco de la puerta, vio algo en la oscuridad de la escalera. No era una forma definida. Era una masa de algas negras que se retorcían, percebes incrustados en lo que parecía carne gris y húmeda, y ojos, demasiados ojos, brillantes y fríos como los de los peces de las profundidades abisales, que no reflejaban la luz, sino que la absorbían. La puerta cedió con un estruendo final. La tormenta exterior pareció rugir en triunfo. Y mientras la oscuridad del océano inundaba la sala de guardia, trayendo consigo el frío absoluto de las fosas marinas, Elías comprendió finalmente la última entrada del diario de Thomas. El faro no estaba allí para salvar a los hombres del mar. Estaba allí para alimentar al mar con hombres.